Bueno, como seguimos con este pequeño estudio que estamos haciendo de los padres de la iglesia, fíjense que le digo que esto no es un estudio extensivo de patrología ni de patrística, esto no es un estudio extensivo de los padres, porque un estudio de los padres se llevaría años. Y además el estudio de los padres es leer su literatura. Yo solamente lo estoy haciendo dándole un bosquejo de quiénes fueron los padres de la iglesia, para que ustedes tengan idea de cómo pensaba la comunidad primitiva. Me preguntaba un muchacho, madre Angélica de WTN, me preguntaba un muchacho hoy que él quería demostrar que la iglesia católica era la iglesia de los apóstoles, que cómo lo hacía. Yo dije, muy sencillo, con los padres de la iglesia. Ve a los padres de la iglesia, mira cómo piensan los padres de la iglesia y pregúntate si la forma de pensar de los padres de la iglesia tiene que ver con la forma de pensar hoy en día protestante o con la forma de pensar hoy en día católica. Según tú te des cuenta, te darás cuenta cuál fue la primera iglesia. Esa es la prueba más contundente de cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, porque estos padres de la iglesia que, como dijimos cuando hicimos la introducción a la patrología, ocuparon los siglos del siglo I al siglo VI, que terminó la era de los padres de la iglesia y comenzó la era de los doctores de la iglesia, pero sobre todo la primera parte de los padres, la parte conocida como los padres griegos, son los hombres que vivieron en el primero, segundo y tercer siglo. ¿Y cuál es la importancia? Que muchos de estos hombres oyeron predicar a los apóstoles. Como yo les dije, San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Pedro. Era yo predicar a Pedro. También hay otro de los padres de la iglesia, que Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan. Era yo predicar al apóstol Juan. Entonces esta primera generación de cristianos que escribieron doctrina en la iglesia, que se llaman los padres de la iglesia, son las personas que recibieron ¿qué cosa? La doctrina de los apóstoles, la doctrina que dejó Cristo. Entonces si tú lees los padres, entonces tú te vas a dar cuenta leyendo los padres, vamos a leer algunos fragmentos hoy, y tú lo puedes leer y dices, bueno, este hombre ¿cómo piensa? ¿Como un pentecostal? ¿Como un bautista? ¿O como un católico? Y la respuesta es tan obvia que cuando llegues a la conclusión te vas a dar cuenta que la iglesia de los apóstoles es la iglesia católica tal como piensa hoy. Porque la forma de hablar de los padres del siglo I, del siglo II, es la misma forma como la cual habla el Papa Benedicto XVI. O sea, por eso es tan importante los padres de la iglesia. Todos los padres, pero sobre todo los padres de los primeros 3 siglos. Porque tú vas a hablar a los protestantes y te parece que la iglesia primitiva era la de ellos, y cuando tú vas a los padres de la iglesia, tú te das cuenta que la iglesia primitiva tenía un lenguaje católico, tal como lo tenemos hoy, en todo su aspecto. Y por eso es tan importante el estudio de los padres. Como le dije, el estudio de los padres, ¿cuál es el mejor estudio de los padres? Leer las obras de los padres. Yo no voy a estar aquí 10 años leyendo uno por uno todas las obras de los padres, porque más nunca terminamos. Pero esto es una introducción para que ustedes se animen a comprar los libros o entrar en el internet, que lo consiguen gratis también. La patrología o la patrística, cualquiera de los dos temas, y lean, ponen en internet San Ignacio de Antioquía y les salen todas las cartas de Ignacio de Antioquía, escritas en el año 107 de nuestra era. Buscan San Justino Mártir, la relación al emperador que hizo San Justino en el año 155. San Justino narra cómo era el culto de los cristianos en el año 155. Léanlo y se van a quedar con la boca abierta cuando ustedes lean lo que San Justino dice que hacían los cristianos. Porque a veces dice que San Justino tocaba panderete, después decía, los que se quieran arrepentir vengan y arrodíllense para que hagan la oración de salvación. Para nada hacían eso los cristianos del servicio. Dice San Justino que en el año 155 de nuestra era, el culto cristiano era que el primer día de la semana, ¿qué día es? Muy temprano se reunían los cristianos con el obispo, alababan a Dios, rezaban salmos, se leía la palabra de Dios, el obispo explicaba la palabra de Dios, los fieles presentaban las ofrendas de pan y vino, el sacerdote, el obispo hacía la ofrenda de pan y vino al Padre, se hacía la oración eucarística, se consagraba el pan y vino en el cuerpo de Cristo, los fieles recibían la comunión, los diáconos se llevaban la comunión a los enfermos y se terminaba la reunión. ¿Qué cosa es eso? Año 155 de nuestra era.
Por eso es importante el estudio de los padres. Pues en este tiempo de confusión, cuando dicen, bueno, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Bueno, mira, a ver, de qué fue. Por eso no tengan miedo de decir, lee los padres de la iglesia. Porque no hay duda. Y eso fue lo que convirtió Scott Hahn, eso es lo que convirtió Marco Brodai, eso es lo que ha convertido los grandes conversos del protestantismo. Que cuando han estudiado los padres de la iglesia, se han dado cuenta que la iglesia de los apóstoles era la iglesia de pensamiento católica. Y que la misma iglesia preserva la misma fe. Y por eso estamos viendo este estudio, que a lo mejor parece un poco así aburrido, pero es para que ustedes tengan idea cómo se formó nuestra iglesia. Hay un gran desconocimiento de nuestra doctrina, de nuestra iglesia. Y vamos a ver un poco la cronología de los padres de la iglesia. Del siglo I al siglo IV es la época de oro de los padres apostólicos, sobre todo el siglo I y el siglo II. Es la época de oro de los padres apostólicos, que escribían, porque cada época tenía un interés en lo que se escribía. Conforme hoy, las encíclicas de Juan Pablo II no tienen nada que ver con las encíclicas de León XIII. ¿Por qué? ¿Ustedes creen? Porque la problemática del mundo de hoy no es la problemática que se encontró León XIII. Y el Papa del año 2600 va a tener otra forma de hablar que la que hablaba Benedicto XVI, porque va a tener otra problemática totalmente diferente. Por eso, cada época de estos padres apostólicos que pusieron el cimiento de la fe, tiene una etapa, el siglo I al IV, haciendo hincapié en el siglo I y Dios. Y dos, la intención de los escritos de los padres de la iglesia era exhortativa y catequética. ¿Qué quiere decir eso? Ellos escribían exhortando a los cristianos a crecer en la fe y a los paganos a convertirse a Cristo. Así son todos los escritos de Justino, todos esos famosos escritos. Y catequética. ¿Por qué? Porque estaba el mundo pagano entrando en la iglesia. Hoy en día, hasta el más pagano de los paganos del mundo, hoy en día ha oído hablar de Cristo. Hasta un musulmán, hasta un budista ha oído hablar que Cristo murió en la cruz. Y que los cristianos, aunque no lo crean, dicen que Cristo resucitó. Es algo común. Pero en esa época, la inmensa mayoría del mundo jamás había oído mencionar a Cristo, ni a la doctrina de Cristo. Es más, que la forma de pensar del mundo del siglo I, del siglo II, era una forma de pensar totalmente diferente. Bueno, no muy totalmente diferente, porque según se va acabando el tiempo, el mundo está regresando a la perversidad de los primeros tiempos. Pero ustedes ven que la vida de un hombre en el año 84 de nuestra era, la vida de un hombre no valía absolutamente nada. Que así como la gente va al estadio hoy a ver jugar los Dolphins, la gente iba a ver cómo leones se comían a mujeres y a niños, y esa era la diversión. A ustedes les dice que horror con mentalidad cristiana, pero a lo mejor si hubiera estado en esa época, ustedes hubieran ido también allá a aplaudir, porque era la mentalidad. Acuérdense que nosotros hemos recibido una herencia de transformación de 2000 años del mundo, pero esa gente tenía una forma de pensar totalmente ajena a nuestra forma de pensar. Por eso la iglesia se encontró que las primeras gentes que tenían que hacer, primero que nada, escritos exhortativos, exhortar a la gente a conocer a Cristo. Y después que los conocen, ¿qué es lo que tenían que hacer? Catequistas. Por eso el estilo de los padres del siglo I y II es muy parecido a las epístolas de San Pedro, a las epístolas de San Judas, a las epístolas de San Juan. Y el tema central de estos escritos de los padres de la iglesia es las verdades centrales de la fe cristiana. Exponentes de esa época de los padres, y son los que deben leer, Clemente Romano. Clemente Romano, que es el sucesor número 2 después de Pedro como papa. Clemente Romano. Ignacio de Antioquía, que es el padre de la iglesia preferido mío después de San Agustín. La Didache. Libros como la Epístola a Bernabé, la Epístola a Diogeneto. Esos son libros que ustedes deben buscar y leer. Y se van a quedar fríos. En la carta de Clemente Romano, se van a dar cuenta por qué Clemente, el Papa Clemente Romano, es el primer Papa de origen pagano, que no tiene origen judío. Ese hombre venía de la realeza de Roma.
o se cree uno de los libertos del emperador. ¿Por qué este Papa escribe esa carta? Porque en el año 95 de nuestra era, porque la comunidad de Corintios, la misma a la cual a Pablo le escribió la epístola, se rebeló contra los sacerdotes y los obispos de la iglesia y los votaron de la iglesia. Entonces, ¿qué hace la comunidad de Corintios? Le escribe al obispo de Roma, para que el obispo de Roma ponga orden. Y Clemente, el Papa de Roma, escribe una carta a los Corintios, que la pueden leer, existe, hasta la original existe, poniéndolos verdes, diciéndole lo mal que habían hecho y llamándole al orden que tienen que hacer regresar a los ancianos, a los presbíteros. ¿Qué fue lo que hicieron la gente de Corinto? Dejaron entrar, de nuevo obedecieron al obispo de Roma, y esa carta de Clemente se estuvo leyendo todos los domingos en la iglesia de Corinto hasta el siglo IV, hasta que la iglesia dijo que no era una carta canónica. ¿Por qué no era canónica? Porque no la escribieron, ¿quiénes? Los apóstoles, y la quitaron de la Eucaristía de Corinto. ¿Pero qué? Tú dices, bueno, sí, está bien, qué bonito, pero ¿qué nos quiere decir a nosotros? Muy sencillo. ¿De qué año estoy hablando? 95, no 1995, el año 0095. ¿Que hay un problema en qué iglesia? La de Corintios. ¿En qué país está Corinto? Grecia. Grecia, ubíquense en el mapa. Corinto está en Grecia. Cuando hay un problema en la iglesia de Grecia, ¿a quién le escriben para que ponga orden? Al obispo de Roma. Está bien, pero hay una cosa muy interesante. Los que fuimos, Marta María, Roxana, los que fuimos a... ¿te acuerdan lo que, yo sí la mala palabra, lo que molestó la señora aquella con que quería ir a Corinto? No se acuerdan, para ver 4 piedras que ella ni sabía lo que era. Eso era gana de... como si fuera arqueóloga, porque de Corinto quedaban 4 piedras y ella quería, ahorita también fue, ella quería ir a Corinto y no nos gastaba el tiempo y exigir a Corinto a ver 4 piedras y en la lagartija. Pero bueno, ese es otro tema que no viene al caso. Esto no es el epístola a Corinto. Los que fuimos a Corinto sabemos que muy cerca de Corinto hay una ciudad en territorio que en ese momento era de Grecia. ¿Qué ciudad era esa? Éfeso. ¿Y quién vivía en Éfeso? No, vivía Juan, en ese momento era el obispo de Éfeso, el último de los apóstoles vivo. El apóstol que reclinó la cabeza en el pecho de Jesús. El apóstol que se llamó por la iglesia el discípulo amado. Vivía en el mismo territorio de Corinto. Y en Roma, ¿quién es el obispo de Roma? Un gentil, un pagano que se ha hecho cristiano. Si hubiera habido un problema, ¿a quién ustedes creen que la lógica dice que tenía que haber recurrido a la comunidad de Corinto? A Juan, el último apóstol vivo. Sin embargo, acuden al Papa de Roma. Entonces, hay que decir esa carta, que en el año 95 ya el obispo de Roma tenía jurisdicción sobre otras iglesias extranjeras. Esto es importante, la carta. Y ahí es la primera vez que un papa manda un nuncio, porque el papa no fue, el papa mandó un embajador con su carta. Mira lo importante que es una carta que parece insignificante, la carta de Clemente a los Corintios. San Ignacio de Antioquía, ya le dije que tienen que leer las cartas, son unas cartas cortas. Es el que le pone el nombre en la carta a los de Esmirna, le pone el nombre a la iglesia de católica. En la carta de los Esmirna dice, ya la iglesia esta no es del Mediterráneo, es católica, es universal. Y a partir de ahí, del año 107, en Antioquía, nuestra iglesia se empezó a llamar católica, porque se le puso el nombre Ignacio de Antioquía. En una de sus cartas está. Lean las cartas de Ignacio de Antioquía, vamos a leer fragmentos espectaculares en cuanto a dogma de la iglesia católica. Como habla de la Eucaristía, de la misa, de los obispos, de los diáconos, de los presbíteros. La didaje. La didaje. Tranquilo que lo voy a decir. Yo sé lo que es la didaje. Hice una pausa. Se escribe, hay gente que escribe didache y hay gente que escribe didaje. Yo lo leo en español. La didache o la didaje es el escrito más antiguo de la Iglesia Católica, posiblemente anterior a todos los evangelios. Es un escrito que se llama la Doctrina de los Apóstoles, que es de la Iglesia de Roma entre el año 40 y el año 45 de nuestra era. Es una regla de cómo actuar la iglesia, cómo celebrar la Eucaristía, cómo celebrar los bautismos. Es
que como no había seguridad, por tiempo se pensó que era un escrito apostólico, pero como no había seguridad que lo escribieron los apóstoles, no se puso en el canon. Pero es el escrito, pero no tiene herejía. Es el escrito más antiguo de toda la iglesia. ¿Cuál es la más importante en la vida G para mí? ¿Eso es la cosa más importante en la vida G para mí? Que la vida G dice, bautícese a la gente sumergiéndole en agua. Pero si no hay agua, rocíenle agua en la cabeza. Año 45 de nuestra era. Y ahora vienen los protestantes a decir que si no meten a todo el mundo de cabeza en una palangana, no están bautizados. Año 45 de nuestra era. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de Arabia, donde estaba la iglesia, no había agua. ¿Cómo tú vas a bautizar aquí sumergiéndolo completamente si no había agua? Donde se bautiza el eunuco de la reina Candace en el desierto de Judea, ahí no hay agua. En el lugar que se cree que se bautizó, cuando lo bautiza Felipe, ¿cómo tiene que haberlo bautizado? Echándole agua en la cabeza. O sea, tú ves que son datos que parecen insignificantes, pero que aportan una riqueza tremenda a lo que nosotros creemos. Que lo que nosotros creemos no se inventó ayer. La epístola a Bernabé, los apologistas ya en el siglo II, o sea, el siglo I y hasta el mediados del siglo II, son exhortaciones y ¿qué cosa? Catequesis. Ya a finales del siglo II comienza la apologética. Los escritos de los padres se convierten en apologéticos. ¿Qué cosa es la apologética? Lo que hacemos aquí, la defensa de la verdadera fe. Pero ¿cómo en la apologética se defiende la verdadera fe? Ahora viene un testigo de Jehová a hablar conmigo. Y yo le digo, porque las revelaciones de María de Agreda, ¿ustedes creen que le importa lo que dijo María de Agreda a un testigo de Jehová? ¿Usted cree que se va a convencer porque yo le diga lo que dice Santa Teresa? ¿Qué es lo que me va a decir? Esas son idólatras que estaban locas. ¿Qué cosa es la apologética? Ir al testigo de Jehová, un ejemplo, y demostrarle que está equivocado, no con la doctrina católica, sino con la misma doctrina de ellos. Coger la Biblia de ellos y decir, mira, tu Biblia aquí dice que Jesucristo es Dios. Eso es la apologética. Si yo voy a hablar con un mormón y voy a hacer apologética, ¿voy a ir con el catecismo de la iglesia? No, voy con el libro del mormón, con la perla del gran precio, con doctrinas y convenios, con los libros de ellos, le demuestro con los libros de ellos lo equivocado que está. Esa es la apologética, es defender la fe, pero no con mis puntos católicos, sino con los puntos del que me está atacando. Por eso que la gente que no entiende me dicen, ¿cómo en website si lo es? En los escritos bíblicos aparece la palabra Jehová, si ese nombre no es de Dios. Yo digo, porque si voy a hacer apologética con un protestante, ¿qué Biblia voy a usar? ¿La Biblia Naca Colunga? No. ¿Por qué no uso la Biblia Naca Colunga? Porque van a decir, es una Biblia católica y está mal traducida. ¿Qué Biblia uso para hablar con un protestante? La Reina Valera, la de ellos. ¿Usted entiende ya lo que es la apologética? Es la defensa de la fe, pero no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista del que me está atacando. Del contrario. Ya a finales del siglo II comienza la apologética en la iglesia. ¿Contra quién era la apologética en el siglo II? Como había apologética. Primero que nada, la apologética en el siglo II era contra los judíos. Porque los judíos andaban atrás de todos los cristianos, más o menos como andan los protestantes hoy atrás de los católicos. Los judíos andaban atrás de los cristianos. Oye, tú estás equivocado. Lo que ese Cristo fue un falsante. El Mesías de nosotros todavía no ha llegado. Entonces la primera apologética era decirle a los judíos, mira, en Cristo se cumplieron todas las profecías. Se te cayó el templo, se te murieron los corderos, se acabó el shofar, se te acabó hace 2 siglos, en aquella época se te acabó todo. En el momento de Cristo, primero era contra los judíos. La apologética segunda, ¿contra quién era? Contra los paganos. Contra los paganos. Porque los paganos escribían horrores de los cristianos. Uno de los grandes mitos de los paganos contra los cristianos era que mataban niños en sus ritos eucarísticos. Que sacrificaban niños. Y aquí es un punto que el otro día en un canal protestante lo empezaron a desarrollar, y cuando se dieron cuenta que se estaban cogiendo el dedo con la puerta, echaron enseguida el dedo para atrás, porque estaban diciendo estos pastores, no, porque los paganos acusaban a la iglesia primitiva de comer niños, porque los primeros cristianos decían a ellos que en sus cultos ellos comían el cuerpo del Hijo de Dios.
Y después dijeron, bueno, eso era la Santa Cena, que es simbólica. Si es simbólica, entonces el niño que se comían, según los paganos, hubiera sido un niño simbólico y no lo hubieran perseguido. Porque había esa confusión, porque los cristianos decían que escuchen, nosotros comemos el cuerpo del Hijo de Dios, y los paganos que no tenían la menor idea que tenemos nosotros, y hasta los paganos hoy en día saben que el Hijo de Dios es Jesús, decían, se comen el Hijo de Dios, ¿eso quiere decir que se están comiendo? Y se beben la sangre, un bebé. Entonces la apologética iba, y contra cómo se hacía esta apologética, muchas veces hacía la apologética demostrando a los paganos lo ridículo de la fe que ellos tenían en sus dioses, que se engañaban unos a otros, que se quitaban las mujeres unos a otros, que se mataban unos a otros, todo eso era apologética contra. Y tercero, ¿contra quién era primero la apologética? Contra los judíos, contra los paganos. Y la tercera, contra el gran peligro de la iglesia en los primeros 3 siglos. ¿De cuál fue? No, el gnosticismo. El gnosticismo, que es exactamente lo mismo que hoy en día la nueva era. Esta corriente que llegó y se coló en el cristianismo, disfrazada de cristianismo, pero lleno de ritos orientalistas. Y también contra los gnósticos, que ya de Juan el apóstol empezó la guerra contra los gnósticos. Exponentes de esta última parte del siglo II, apologistas: Arístides de Atenas, Quadrato. La apología que le hace el obispo Quadrato al emperador Adriano, demostrándole por qué el cristianismo es superior al paganismo, es espectacular y existe. San Justino Mártir, que es el que le acabo de decir, que le narra al emperador cómo era un culto cristiano para que vieran que ahí no se comían a nadie. Hay otro, Egésipo, también, que no es muy conocido, uno de los grandes padres del siglo III, que es Ireneo de León. San Ireneo de León, uno de los grandes apologistas de esta época, que es el primero que aborda la catequesis a los paganos, de explicarle la fe a los paganos, porque hasta ese momento la fe se explicaba solamente a los que tenían deseos de ser bautizados, que pasaban el proceso del catecumenado. Y era muy, en las persecuciones era muy escondido para que la fe no fuera profanada. Pero ya San Ireneo de León es el primero que empieza a hacer una catequesis, no solamente para grupitos que quería ser instruidos, sino para todo el mundo pagano. O sea, en el siglo I los padres escribieron catequéticamente y exhortativamente. En el siglo II, apologéticamente. Tercero, siglo III en adelante, empiezan las escuelas de la revelación. Ya empiezan las escuelas de los padres de la iglesia a meterse en el misterio de Dios. Hasta ahora estaban más que estaban preparados que en explicar quién es Cristo, lo que hizo Cristo. No, ya en el siglo III empiezan a ser espirituales, empiezan a profundizar el ser de Dios, la obra interna de Dios, la acción de la gracia en el espíritu del hombre. Pero estoy diciendo todo esto, ustedes vean que la iglesia no recibió la doctrina como la conocemos hoy, los protestantes la conocen. La iglesia partió ¿de qué? De cero, de la redención de la cruz de Cristo, en cero. Cristo se fue y le dijo, cuando venga el Espíritu Santo le va a revelar lo demás. Y ahí empezó la iglesia. Fíjate que todo un proceso, lo que hoy los protestantes recibieron mansitamente en todas sus revelaciones, ¿de dónde viene? Del fruto de siglos de inspiración y de meditación. ¿De quién? De la Iglesia Católica. Hermano, el 99% de los católicos no sabe esto. Y si los católicos no lo saben, los protestantes lo saben menos, y ellos se creen que acaban de inventar. Por eso cuando leen los padres de la iglesia, cuando leen los padres de la iglesia, se dan cuenta que no han inventado nada. Lo único que inventaron fue el rapto, y eso es ciencia ficción. Y el Apocalipsis, la versión del Apocalipsis para asustar a la gente. Ahora en el siglo III comienza la revelación. Aquí los padres surgen en escuelas. Hay escuelas. ¿Qué son escuelas? Grupos de gente que piensan igual. La gran escuela del siglo III, ¿dónde estaba? ¿Quién se imagina dónde estaba?
No. Frío. No, si sigo van a dar la vuelta al mundo, pasando por Pekín y por Hawái y van a caer. No. La gran escuela de filosofía, de revelación, fue la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría, hermano, el 80% de lo que creemos nace en la escuela de Alejandría. Hermano, Egipto fue la cosa potente. Roma puso a los mártires, la defensa de la fe, pero Egipto y Siria pusieron la base espiritual de toda la iglesia. Mira esto. ¿Quiénes? ¿Qué dos países? Egipto y Siria. ¿En qué territorio están hoy? En territorio musulmán. Las dos pilares potentes de la iglesia es musulmana. Es musulmana por conversión, es musulmana por pecado. Porque los musulmanes, que es lo que dijo Benedicto XVI, muy bien dicho en Ratisbona, los musulmanes no convierten por convicción, convierten por cohesión, por la espada. Porque toda esa comunidad de Alejandría, profundamente cristiana, fue degollada y masacrada. Y después los árabes, igual que las grandes escuelas de Antioquía, de Siria, fueron masacrados y fueron destruidas por los árabes. Esos no fueron convertidos, fueron masacrados. Por eso, que me perdonen los palestinos, sacó un palestino hoy este video, que me perdone con todo respeto. Ellos dicen que los judíos le quitaron la tierra, pero ellos le quitaron la tierra a los cristianos en el siglo VI. Así que como dice un dicho en mi patria, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años perdón. Porque esa tierra de Palestina no era árabe, esa tierra era cristiana y fue masacrada por Turquía y por las hordas mahometanas persas y de toda esa área de ahí. Eso es historia. Lo que pasa es que hoy en día no es políticamente correcto decir esto. Pero los musulmanes conquistaron Constantinopla, todos esos lugares, no por nosotros, por predicación. Lo conquistaron a filo de la espada. Por eso esta gran escuela, Alejandría, era el faro de la iglesia. Era el faro de la iglesia. La filosofía neoplatónica surge adentrándose en la fe, la exégesis alegórica de la escritura que hoy en día todos ustedes estudian cuando estudiamos la Biblia, nace en Alejandría. De los grandes hombres de la escuela de Alejandría, el más grande de todos, Orígenes. Orígenes es uno de los padres de la iglesia, Orígenes es uno de los grandes, en el año 254. Sus grandes libros, el gran coloso de Alejandría, San Clemente de Alejandría, el obispo de Alejandría, uno de los grandes padres de la iglesia, San Clemente de Alejandría, uno de los padres que hay que leer. La otra escuela importante, le dije que era Alejandría, ¿y cuál es la otra? Antioquía, era la ciudad en la Siria, la ciudad sabia de la Siria. Que aquí, ¿quién está? Está San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la iglesia. Crisóstomos quiere decir boca de oro, porque hay que leer los sermones de San Juan Crisóstomo de la Pascua, hay que leer los sermones de San Juan Crisóstomo sobre la Virgen María. Surge de esta escuela de Antioquía. Después comienza la época en sí. Estos son los padres, estos que vimos hasta ahora, del siglo I, II y principio del III, son los padres apostólicos. Se le llama esta sección padres apostólicos. Padres que casi todos escucharon a los apóstoles o escucharon a alguien que escuchó a los apóstoles. Ahora, ya a finales del siglo III, del siglo IV, comienza verdaderamente la era de los padres griegos. ¿Y qué entramos en la época de los padres griegos? En la época de los padres griegos entramos en el misterio profundo de la iglesia. Aquí es donde se empieza a discutir el misterio trinitario y los misterios cristológicos. Son los padres griegos que ponen la base de los misterios trinitarios. Todos los protestantes del mundo son trinitarios y cristológicos, menos los mormones y los testigos de Jehová, que no son cristianos. Pero aparte de esos dos, el resto de todos. Bueno, y por supuesto, menos es Jesucristo que vive aquí en el Doral, que no es nada porque eres Cristo. Entonces, él no es nadie. Dice que ni ora porque a quién le va a orar. Y tienes razón, si eres Cristo, ¿a quién le va a orar? Pero todo el resto, pentecostales, adventistas, bautistas, todos son trinitarios y cristológicos.
cristológico. Lo cristológico es la logía, el estudio de Cristo, que es lo que comienza aquí, profundamente. Si ellos son trinitarios y son cristológicos, ¿tú sabes por qué son trinitarios y por qué son cristológicos? Porque la Iglesia Católica en el siglo III y en el siglo IV desarrolló esta doctrina. ¿Dónde? En el mundo griego. Fíjate cómo el Señor no hace las cosas a lo loco. Por eso que el Señor se toma su tiempo. Nosotros hacemos las cosas rápidas y no salimos de una metida de pata para entrar en la próxima. Hay veces uno dice, pero mira que Dios se demora. Porque Dios cuando hace las cosas, las hace bien. Y hay un dicho en inglés que dice, easy come, easy go. Trinitario y cristológico. El Señor primero, ¿dónde hace la redención? En Palestina. En Palestina no hay mucho que pensar. Los judíos no son mucho de pensamiento en esa época. Ellos tienen la ley y ¿qué es lo que hacen? Cumplirla. De ahí no salen. El Señor hace la redención, ¿dónde? En Palestina. Pero cuando comienza el desarrollo de la profundidad del pensamiento cristiano, ya no es en Palestina. ¿Dónde se desarrolla? En el mundo griego. ¿Por qué? Porque los griegos eran la tierra de Platón, de Aristóteles, los que estaban ya preparados a pensar y a discutir. Fíjate cómo el Señor va moviendo su iglesia en diferentes etapas. Y es los cristianos griegos los que ponen la base de la doctrina, de nuevo, esas dos palabras tan raras que yo dije, trinitaria, cristológica. Y fueron 200, 300 años de batallas que hasta muertos causaron. Yo leía que dice que tú ibas a comprar una libra de carne en Constantinopla y le pedías carne y terminabas dándote palo con el carnicero, pues si en Cristo hay dos naturalezas o una. Porque acuérdense que nada de eso se sabía. ¿Qué se sabía de Cristo? Que era el Señor. Punto. ¿Qué sabían los cristianos? Después que llegaron los cristianos a conocer que Cristo debía ser Dios. Porque si Cristo no es Dios, ¿quién muere en la cruz? Un hombre. ¿Y que hubiera sido un sacrificio? Humano. No hubiera redimido a nadie. Pero entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que Cristo es Dios. Pero si Cristo es Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? ¿Ustedes entienden cómo se fue desarrollando? A nosotros se nos ha dado todo hecho. Pero hermanos, eso fueron siglos de discusión. Primero fue el misterio cristológico. Eso fue primero. ¿Quién es Cristo? Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos el catecismo, cuando estudiemos el credo, la cristología. ¿Quién es Cristo? Todas dicen, Cristo sí. Pero espérate, porque había muchas formas de pensar. Sí, pero ¿qué cosa es Cristo? Cristo es, como decían algunos, una especie de fantasma divino que vino a la tierra. ¿O era simplemente un hombre que tenía a Dios adentro, como que Dios se le posesionó? Todo eso era la forma, la duda que tuvieron los padres que discernir con mucha discusión y con muchos concilios. Las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, cómo interactúa la naturaleza humana con la naturaleza divina. ¿Quién era Cristo antes de la encarnación? ¿Quién es después de la ascensión? A nosotros nos parece muy fácil porque todos tenemos 2000 años de... Pero todo eso fue el misterio que vamos a estudiar por parte, el misterio cristológico que llevó 200 años, 300 años de discusión. Y todavía hay gente separada de la iglesia desde esa época. Los monofisistas están separados de la iglesia todavía desde esa época, del siglo III. ¿Quiénes son los monofisistas? Los coptos de Etiopía. Son monofisistas. ¿Qué cosa es monofisista? Mono. ¿Qué quiere decir mono? No es que es lindo, es que decir mono. Uno. Monofisista no es un mono que es fristo y es lindo, no. ¿Qué decían los monofisistas? En Cristo hay una sola naturaleza, la divina, punto. No hay nada humano, todo es divino. Esos eran los monofisistas. Y cuando se declaró el concilio se quedaron aparte y se quedaron en Etiopía. Esos son los coptos de Etiopía, todavía siguen siendo hasta el día de monofisistas. Pero eso fue poco a poco, las iglesias fueron aceptando a los concilios, que muchas veces hubo que instaurar los concilios a garrotazos. Esa fue la parte de la cristología. Después vino la discusión trinitaria. Si Cristo es Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? Y viene la discusión cuando en Éfeso, el concilio de Éfeso, de eso se declara a Cristo verdadero Dios
verdadero hombre. Se declara María Madre de Dios. ¿Por qué se declara María Madre de Dios? ¿Para darle honra a María? No, para no dejar duda que lo que María tenía dentro de su vientre era Dios, que no era ningún ser humano, que después Dios entró en él. Por eso que se declara María Madre de Dios, para que no quede duda que Cristo es Dios desde el primer instante de su concepción. Porque hay gente que decían, como algunos teólogos de pacotilla que andan por ahí, y hasta hoy me estaban preguntando eso, que dicen que Cristo bajó sobre él Dios en el bautismo. Que hasta el bautismo era un hombre. Y que por eso él no sabía quién era, ni a dónde iba, ni qué hacía. Y no sabía que iba a morir en la cruz, ni sabía que era Dios. Eso viene de esa doctrina. La iglesia dice, no, María no es la madre de Jesús, María es la madre de Dios, porque lo que llevó en su vientre desde el momento de la anunciación fue a la segunda persona, la Santísima Trinidad. Y después la última de las discusiones, entonces si Jesucristo es Dios, ¿de dónde salió el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Una corriente, una fuerza, una inteligencia. Y el concilio de Constantinopla es el último de los grandes concilios, de que le ponen el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración. ¿Qué cosa quiere decir? El Espíritu Santo es Dios. Esas son las discusiones de la escuela griega, las discusiones cristológicas y trinitarias. Los grandes exponentes de la escuela griega, de los padres griegos, San Atanasio, uno de los grandes, los gigantes de los padres griegos. San Basilio, de los grandes padres de la iglesia griega. San Gregorio Nacianceno, de los grandes padres de la iglesia griega. San Gregorio de Niza, San Cirilo de Alejandría, son los grandes. San Juan Damasceno. Hermano, estamos hablando de gente grande. Cuando digo gente grande, gente que ya se acabó ese molde. Hombres que no solo eran grandes teólogos, eran hombres que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo en cualquier momento. Místicos que se metían dentro del misterio de la Trinidad, porque nadie puede escribir de la Trinidad si no se mete dentro de ella. El que escribe de la Trinidad desde fuera, lo que escribe es basura. Por eso una de las grandes doctoras de la Trinidad hoy en día es Santa Isabel, la Beata Isabel de la Trinidad, una muchacha de 26 años carmelita, que no tuvo ningún estudio teológico, pero ¿qué hizo esa muchacha? Se metió dentro del misterio de la Trinidad. ¿Quién puede escribir mejor de la Siberia? ¿Uno que lo lee en la Enciclopedia Británica o uno que la visita? Uno que la visita. ¿Quién puede hablar mejor de Israel? ¿Yo que he ido 20 veces o alguien que ve un documental en el Discovery? Por eso nadie puede hablar de la Trinidad si no se deja habitar por la Trinidad. ¿Qué es lo que le pasa a muchos teólogos? Muchos teólogos entran a Dios con la inteligencia, pero no con el corazón. Y lo que hablan es pura basura. Después ya, terminando, porque ya me nos quedan nada más que 10 o 15 minutos, yo quiero terminar esta división. Después de la época de los padres griegos, viene la época de los padres latinos. Porque mira qué interesante. Primeramente, ¿qué idioma habló la iglesia? Arameo. Muy poco tiempo. 30 o 40 años habló arameo. Después el idioma de la iglesia por 400 años fue el griego. Fue el idioma en que se hacía la Eucaristía, el idioma que se predicaba, en el idioma que se escribía. Y después ya, en los años del siglo V en adelante, comienza la era latina. Cuando empiezan a escribir ¿en qué? En latín. ¿Quiénes son los grandes padres latinos? Tertuliano. Uno de los grandes padres que tienen que es Tertuliano. San Cipriano de Cartago. El grande padre de la iglesia latina. San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán es el que inventa la música sacra, que hoy conocemos como música gregoriana, porque se formó un tumulto porque el emperador quería entregar una basílica de... Entonces, los cristianos no saben nada de eso. Los cristianos viven en la luna de Valencia. Se saben quién es Changó, quién es Obatalá y que hace la carta tarot, pero no saben nada de esto. En una basílica que el emperador quería entregar a los arrianos, a otra herejía, todos los fieles de Milán se metieron en la basílica y dijeron: de aquí no nos mueve nadie, esta basílica es católica. Pero como llevaban ya como 15 días allí,
San Ambrosio empezó a inventar cantos y enseñárselo a la gente para que se entretuvieran. Y ahí nace la música gregoriana y los cantos de los salmos, porque empezaron a poner música a los salmos y la gente empezó a cantar los salmos para entretenerse. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cómo surge la música? Después el Papa Gregorio la hace. San Ambrosio fue el que tuvo el honor nada más y nada menos que de convertir a San Agustín. San Ambrosio, el que dice Santa Mónica, un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. San Ambrosio es el que en una catequesis de los catecumenados dice, cuando vayan a comulgar, pongan la mano izquierda sobre la derecha, reciban la hostia y cuando la reciban delante del presbítero, tomen la forma con la mano derecha y póngansela en la boca. ¿Ustedes conocen eso? Es lo que hacemos hoy, en el siglo IV. Así se llama y los libros de San Ambrosio. Bueno, uno de los grandes padres latinos de todos los tiempos que todo el mundo conoce, el gran San Agustín. Yo no concibo un cristiano que no haya leído las confesiones de San Agustín. El que no lo ha leído está perdido. Es uno de los grandes libros después de la Biblia de toda la iglesia, las confesiones de San Agustín, y donde dice las verdades más rotundas que yo he visto en mi vida. Igual de grande, pero no tiene desperdicio. La frase que más a mí me impresionó San Agustín dice, tarde te conocí, belleza tan nueva y tan antigua. Ese lamento que le sale, perdí 20 y pico de años sin conocerte, qué tarde te conocí. Y es la frase, yo uso mucho frase de él, la frase que dijo, quien se aleja de Dios, todo se aleja de él. Estas frases son de San Agustín. Y otro de los últimos grandes padres latinos, y ustedes lo conocen, los que van a retiro, San León Magno. ¿Quién es San León Magno? San Lío, el de la abadía donde nosotros, que está el nombre de la abadía, de los grandes padres. La última etapa, los grandes padres de la iglesia, es muy cortita, es la del siglo V y la del siglo VI. ¿Qué hacen los padres en el siglo V del siglo VI? Se tiene la conciencia de que ya se terminó la etapa de la creación. Ya toda la doctrina católica ha sido creada y afirmada en los concilios. Ahora, ¿a qué se dedican los padres? A conservar lo que se creó. Lo que se dedican los padres de la última. Y son los padres menos conocidos. Es la época de la literatura de los monjes, de todos estos padres de la iglesia que forman ya la estabilidad de los grandes conocimientos de uno de los grandes, no voy a decir nombres porque muchos no son conocidos. Un padre de la iglesia de esa época, bien conocido, que ustedes por lo menos lo han oído sonar, San Gregorio Magno, que es el que hace la música gregoriana, entre otras cosas. Otro padre que ustedes muchos no han oído sonar, pero es un gran padre de la iglesia, es español, San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, uno de los grandes padres de la iglesia del siglo VI, ya existía Sevilla en el siglo VI. San Beda el Venerable, que es ese que le han echado una pila de leyendas, que se dice que cuando el último papa de yo no sé qué se muera, se acaba el mundo. Y esa es la época, ya que ya termina, los padres, la etapa final de los padres de la iglesia, y a partir de ahí, ¿qué es lo que comienza? La época de los doctores de la iglesia, que ya son hombres y mujeres que se les da título de doctores por el impacto de la obra espiritual que ellos han escrito, que los declara el Papa, declara. Pero estas son las grandes etapas de los padres de la iglesia. Primero los padres apostólicos. ¿Qué hacían? Exhortar, catequizar. Después los padres griegos, que es lo que comienza la apologética. Después de los padres griegos, ¿quiénes vienen? Los padres latinos, y ya está la parte más estabilizada de la fe, y la enseñanza ya de la fe a todo. Y por último, la etapa de la última de los padres, que hay latinos y griegos, que ya lo que se hacen es profundizar lo que ya, después del siglo VI, ya no hay más creación de doctrina en la iglesia. El último concilio de Constantinopla se termina la época de la creación del dogma de la iglesia. A partir de ahí no ha habido cambio en el dogma de la iglesia. Ha habido cambios litúrgicos, ha habido cambios morales, de normas morales, cambios en el orden de la iglesia, pero no ha habido cambios ninguno después del siglo VI. Aparte que nunca ha habido cambios, los concilios fueron adicionando doctrinas nuevas, no cambiando doctrinas anteriores. Pero ahí termina. Aquí yo saqué, me quedan 8 minutos, aquí saqué algunos de los ataques principales de los paganos
al cristianismo en el siglo I y II, sobre todo en el siglo II, para ver si ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuáles fueron los que atacaban a los cristianos? ¿Con qué atacaban a los cristianos? El ateísmo. Los que decían Dios no existe. Los que acusaban a los cristianos de antropografía. ¿Qué era eso? De que se comían la gente viva. Los que acusaban a los cristianos de desórdenes morales, que hacían cosas raras en su culto. Los que acusaban a los cristianos de odio al género humano. Ellos que iban a los anfiteatros a verse matar hombres contra hombres, acusan a los cristianos de odio al género humano. Esas eran las 4 cosas que acusaban a los cristianos. Según San Justino, el origen de todo esto, oigan esto, y no lo digo yo, si hay algún por lo que yo estoy diciendo, pues se lo ponen a San Justino. Lo dijo San Justino. Pero esto es muy interesante. San Justino decía que el origen de estas 4 difamaciones, ¿usted sabe de quién venían? De los judíos. Eran los originadores de estas 4 difamaciones a los judíos. Que ellos fueron los que les comieron el cerebro con esto a los paganos. ¿Y esto fue verdad? Ahora, ¿ustedes han oído alguna vez a un judío pedirle perdón a la iglesia por esto? No. Sin embargo, no están conformes con ningún perdón que ha pedido el Papa ni que ha pedido nadie. Pero viene un judío decir, nosotros nos arrepentimos de lo que hicimos en el siglo I, II y III. Tipos de apologías que se hicieron, refutaciones a esto que decían los paganos, amonestaciones a los paganos, mire, ustedes están equivocados por esto y por esto, resolución de dudas privadas de algún cristiano, de algún pagano en particular, era lo que se hacían en estos tipos de apología. La semana que viene vamos a leer un poco, voy a traer el libro de los padres de la iglesia, vamos a leer algunos de los párrafos de San Ignacio de Antioquía, algunos de los párrafos de San Justino Mártir. Vamos a decir, yo no voy a leer toda la hora, porque eso nos cogería más largo que los 15 años que nos tomó estudiar la Biblia. Yo voy a leer fragmentos para que ustedes se animen a leer a esta gente y a conocer este tesoro que tiene la iglesia, que nosotros mismos no lo damos a conocer. Es necesario que en este momento los católicos nos instruyamos. Cuando ustedes saben esto y le viene alguien a decir, no, la iglesia de la esquina es la verdadera iglesia, dice, hermano, vete a San Justino en el siglo 107, por favor. Como tú vienes con el cuento de que tu iglesia que le inventó un zángano ayer es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Por qué los católicos se van a esas iglesias que son negocios la mayoría, aunque hay gente buena como en todos lados? ¿Por qué se van? Porque los cristianos no conocen su fe y conocen menos la historia de su iglesia. Yo creo que los católicos somos la gente que menos conocemos la historia de nuestra iglesia. Y cómo nuestra iglesia por 2000 años ha puesto las bases de todo el cristianismo, no solo del cristianismo, como la iglesia ha puesto las bases de todo el mundo moderno cristiano, porque transformó un mundo de los gladiadores, de los leones, lo transformó en el mundo que hoy en día la misma gente que en el siglo II y III quisieron destruir los cristianos, quieren destruirlo en este momento también, porque el demonio que atacó a los cristianos en el siglo II sigue activo en el siglo XXI. Porque recuérdense lo que dice, acuérdense que el Apocalipsis, cuando estudiamos todo el Apocalipsis se cumplió, queda solamente una pequeña parte por cumplirse. ¿Se acuerdan cuando se lo explicamos? Solamente queda por cumplirse la parte en que el diablo va a ser soltado por un periodo de tiempo para atacar un último intento a los cristianos. Esa es la única parte que queda por cumplirse. Fíjate que el demonio vuelve a atacar la iglesia con lo mismo que la atacó en el siglo I y II, porque gracias a Dios el demonio no tiene mucha iniciativa. Él repite, gracias a Dios, él repite y repite. El que conoce al demonio ya sabe cuando el demonio viene, por dónde viene y con qué viene. Ya lo sabe, porque él no tiene mucha, él es astuto, pero él no tiene mucha inventiva. Él se repite y repite las mismas mentiras y las cambia por aquí y las cambia por allá, ve cómo te las logra. Es como la gente que viene de para acá para Estados Unidos por otros países, se meten en un barco, se meten en un cartucho, usan lo viran para atrás y vienen viendo a ver cómo así es el demonio. La nueva era, que es con lo que atacó a los cristianos en el siglo I y II, la ha vuelto de nuevo a resucitar.
con la astrología, con los cristales de cuarzo, con toda esta gente. Y los hombres, tú no dices, ay, qué brutos los romanos del siglo I y II, pero está confundiendo a universitarios en el siglo XXI, a canales como el Discovery, a canales como el History Channel, a gente que se la dan de muy conocido, los está totalmente, y dice, no, yo no creo, eso es cosas de Jesucristo, eso es cosas antiguas. Yo ahora creo en unos enanitos que viven en el centro de la tierra y que salen por un hueco en Tampa en un cohete de cristal de roca. Pero yo no creo en Cristo porque eso es un invento eso de los enanitos que salen por un hueco que hay en Tampa, yo lo oí en el radio. Que hay unos enanitos que manejan la tierra, el centro de la tierra, hay un hueco por Tampa y ellos salen en unos cohetes de cristal de roca y nadie los ve. Yo lo oí en el radio de Miami. Y toda la gente que llaman a criticar los programas cuando se hacen en vivo en Radio Paz, que me llaman a mí a criticarme y llaman a estaciones, no llaman a esos programas a decir, venga acá que usted fumó antes de ir para la estación. Porque eso es lo que estamos viendo, se critica. Yo no creo en Jesucristo, pero llevan nada más y nada menos, como en el programa de Alina, la hija de Fidel Castro, que es muy sesuda y muy intelectual, lleva a nacer un astrólogo por ahí, a dar las predicciones del siglo del 2007. Yo lo oí. ¿Usted sabe lo que predijo? Horror, lo que predijo. Que Fidel y Saddam Hussein se iban a morir. Lo oí yo en la Cubanísima. Nadie me lo contó. No, que para el 2007, las que vienen ahora. Pero bueno, no se lo dijo en diciembre 20 y pico, por ahí lo dijo, que Saddam Hussein y Fidel Castro se iban a morir. Esas son las grandes, y todo el mundo, wow, qué inteligente es ese hombre. Ustedes se ríen, hermano, pero hay muchas familias de ustedes y mías que se están creyendo eso. Y no vienen aquí para que oremos por ellos, porque eso es cosa antigua, pero se ponen un cristal de cuarzo, yo no sé dónde, para que la energía que le dé, como me dice un zángano, que yo soy de aquí, no soy un cristal de cuarzo. Y tengo todo en el carro. ¿Y eso para qué? Dice, para coger energía. Digo yo, ¿por qué ese que yo lo toqué? Dice, pero a mí ese cristal no me... Dice, sí, pero espérate, eso tiene su teoría científica. No me diga, explícame. Dice, mira, tú ves el reloj, tú ves que se mueve, tú sabes que lo mueve eso, un pedacito chiquitico de cuarzo. Hay energía. Digo, bueno, pues siguiendo esa forma de pensar, yo te animo a meter el dedo en un tomacorriente. Porque si un pedacito de cuarzo mueve el reloj y tú te lo pones, la electricidad mueve centrales de moler caña 1000 veces más poderoso, entonces mete el dedo en el tomacorriente para que te dé energía. Pero hermano, ustedes no ven que no creen en Cristo y creen en todas estas cosas. Y eso lo estamos hablando de gente anormal, Vete a las universidades. En la universidad, en FIU, no se permite mencionar a Cristo. Pero si ponen ferias de cartas tarot para todos los estudiantes, para que le lean el futuro. Y no dejan predicar a Cristo. Mira como el demonio no tiene nada nuevo. El demonio lo que hace es volver a sacar lo mismo que tenía antes, disfrazado de otra forma, a ver a quién engaña. ¿Con qué engañó? Y con esto termino. ¿Con qué engañó el demonio a Adán y Eva? ¿Con qué 3 mentiras engañó el demonio a Adán y Eva? ¿Cuál fue la primera de las grandes mentiras con que el demonio engañó a Adán y Eva? Seréis como dioses. Segunda gran mentira, conocerás por ti mismo la diferencia entre el bien y el mal. Tercera mentira, nunca te vas a morir. Las 3 mentiras. Primera, serás como Dios. La primera gran mentira. Segunda gran mentira del demonio, vas a conocer. Ningún Dios tiene que venir a decirte lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tercero, nunca. Adán y Eva, los primeros padres. Esas 3 mismas mentiras es la que está diciendo hoy. ¿Qué dice la nueva era? Tú eres Dios. Y tú oyes a gente como Richard González y otros para decir, no, yo soy Dios, porque la chispa divina que está en mí, yo soy, todos somos dioses, porque todos somos parte de, seréis como. La segunda mentira, conocerás por ti la diferencia del bien. ¿Qué es lo que te dicen en el televisor en todos lados? Nadie tiene que decirte a ti, joven, que es bueno y que es malo. Tú
Eres el que pone lo que es bueno y lo que es malo. Si tú te quieres casar con un hombre, eres un hombre, y a ti eso te va bien, eso es bueno. Si una mujer con otra mujer quiere tener un hijo, búscate una probeta y hazlo, porque eso para ti es bueno. El día que tú te quieres casar con una chiva, cásate con la chiva, o con una burra, anótenlo. Eso es lo próximo que viene. Porque si el matrimonio es la unión de alguien con quien a ti te hace sentirte bien, el día que tú te sientas bien con una... Ya se casó en Israel una mujer con un delfín, y lo que me dijo un niñito, dice, ¿y cómo fue la luna de miel? Digo, yo no tengo ninguna intención de enterarme. Ya se casó una mujer con un delfín, y a eso vamos, porque si la unión es con quien a ti te sienta bien y tú amas mucho a tu perro, te casas con tu perro y eres viuda de un German Shepherd. Ustedes se ríen, pero cuando yo dije en el 1800, Nazareno, cuando yo dije en el 1982 en San Gil, una clase de bautismo, que el gran crimen del siglo XXI iba a ser de adolescentes matando gente, fueron a dar las quejas a la parroquia a decir que yo era un alarmista. Y creo que estamos viendo hoy adolescentes matando gente. Anoten lo que estoy diciendo de los animales. Anótenlo. Que si en el 1940 le dicen a un evangelista de Estados Unidos que iban a casarse hombres con hombres, se hubiera reído como ustedes se están riendo. Lo tercero, ¿qué le dice el demonio a la gente de hoy? Tú no te vas a morir, tú vas a reencarnar en otra persona. Fíjate que las tres mismas mentiras de Adán y Eva son las que está diciendo el demonio hoy, disfrazada de otra cosa, pero en el fondo la misma. Cuando tú conoces el demonio contigo, ya tú lo ves venir y tú dices, ya yo sé por dónde viene. O como le dice, te conozco, yo sé quién tú eres, por eso tú conmigo no la puedes, porque yo sé quién tú eres. Pero que no conoce el demonio le atrae la misma forma que Eva le atrajo lo que el demonio le dijo, le atrae. ¿A quién no le atrae ser como Dios? ¿A quién no le atrae no tener que depender de nadie para hacer lo que tú quieres? Porque tú eres quien pone tus propias reglas. ¿A quién no le atrae que nunca se va a morir? Por eso, es esa mismo que comenzó con quien luchó la iglesia al principio, está luchando al final, con tácticas diferentes. La semana que viene vamos a leer fragmentos de los padres de la iglesia, y si terminamos ahí, pues ya después comenzaremos el estudio del credo, donde entraremos en cristología y en toda esa cosa. El estudio del credo es un estudio bien largo, pero es un estudio, vamos a estudiar el credo palabra por palabra. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a ir por cada una de las secciones, porque eso que decimos tan rápido tiene cientos de años de estudio de cada una de las palabras, y se pusieron por algún motivo para definir algo. Ahí. Anuncio. Terminando. Allá atrás están ya a venta los CD de El Retiro del Padre Francesco, tanto en audiovisuales como para oírlos en el carro. Si se acabaron cuando ustedes lleguen, pueden encargarlo y le traen más, como de cualquier clase. A ver, María, ella quiere salir en la cámara. Mira para allá.